Muy bien, muchachos, hermanos. Como les había comentado, hoy vamos a hablar de qué es el nuevo pacto. ¿Sí? ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto, se los aseguro que no es lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento o Antiguo Testamento. No se refiere a eso. En las Biblias, voy a salirme un poquito de la cámara, en las Biblias el hombre agregó Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, pero en realidad es un solo libro, ¿sí? El pacto es muy diferente a lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Hay quienes se refieren, pero es nada más como referencia para que el oyente se dé cuenta a dónde nos estamos refiriendo. Por ejemplo, hay quienes no le llaman Nuevo Testamento, sino pacto restaurado, pero simplemente para que el oyente tenga una referencia a dónde ir. Sabemos que cuando mencionamos pacto nuevo o Nuevo Testamento, ya sabemos que nos referimos de Mateo para acá. Pero en realidad no existe tal cosa como Nuevo Testamento o tal cosa como Antiguo Testamento. Estas hojas simplemente son añadiduras del hombre. O sea, esto de Antiguo Testamento es una añadidura. Esta es una hoja que está de más. No existe en la Biblia. Esto lo puso un hombre. Y muchas de las veces esto nos confunde, porque pensamos que son dos libros, pero en realidad es un solo libro. No existe Antiguo, no existe un Nuevo Testamento. Igual donde dice que es un Nuevo Testamento, son añadiduras que los hombres le han puesto y han hecho división cuando la palabra es una. Así que esta hoja, donde dice Nuevo Testamento, es una añadidura que el hombre le ha puesto. Así que la Biblia es un solo libro. No existe tal cosa como Antiguo o como Nuevo Testamento. Son añadiduras que los hombres le han agregado y hasta cierto punto han confundido el mensaje. Cuando el Eterno se refiere a un nuevo pacto, uno está pensando que se refiere al cúmulo de escritos que están de Mateo para acá. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento, pensamos que se refiere de Malaquías para atrás, ¿sí? Pero en realidad es un solo libro con un solo mensaje. ¿Y qué nos ha llevado al tener divisiones? Que la iglesia piensa de que, bueno, nosotros somos del nuevo pacto, o sea, nosotros del Nuevo Testamento para acá, y ya el Antiguo Testamento eso era para el pueblo judío, o ustedes saben todo lo que... Así que es un solo libro con un solo mensaje, y el mensaje es la redención del pueblo del Eterno. Así que entonces, si el Nuevo Testamento no es el nuevo pacto y el Antiguo Testamento no es, entonces, ¿qué es el pacto restaurado? ¿Qué es el pacto restaurado? El Eterno ha hecho pactos, ¿sí? Él ha hecho pactos con los patriarcas. Pero ahorita vamos a ver, por ejemplo, Él hizo un pacto con Noé, ¿sí? El Eterno hizo un pacto con Noé, no solamente con Noé, sino inclusive con los animales. Dijo que no más haría la vida de los animales ni el ser humano con aguas de diluvio, y él puso su arco como señal de ese pacto. Y ese pacto no va a ser quebrantado, porque ese pacto lo hizo el Todopoderoso. El hombre no puede quebrantarlo porque no puede inundarse él mismo, o sea, es imposible. Entonces ese pacto es estable porque depende del Eterno. El hombre no tiene nada que hacer en el pacto que él hizo con Noé, de que no iba a destruir la tierra una vez más con agua de diluvio, sino que va a ser destruida con fuego, pero no fuego del Eterno, sino fuego que el hombre ha provocado.
Así que si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos, no me recuerdo cuántas bombas nucleares. China, Rusia, la India, Francia, Reino Unido. Todas esas bombas, hermanos, no se van a quedar ahí almacenadas. Todas esas van a explotar. Y sí, este mundo va a ser destruido con fuego, pero no con fuego del Eterno. El hombre nos ha llevado a ese punto, a ese caos que va a suceder. Pero el Eterno ha hecho un pacto con un pueblo, y para que ese pueblo pues no sufra las consecuencias que el hombre ha provocado. Muy bien, entonces vayamos a Lucas 22. Lucas 22, verso 20, vamos a ver ahí, que dice, y de igual manera, después que hubo cenado, estamos hablando de nuestro Mesías, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Aquí en Lucas dice nuevo pacto. Pero después vamos a ver en Jeremías que, porque la palabra en griego, el idioma griego, al igual que el resto de los idiomas, tienen sus ¿cómo le puedo decir? No son, tienen sus, se me fue la palabra, quiero decir sus debilidades, pero no sus errores, no sé, no encuentro la palabra, pero el idioma que da a entender exactamente lo que el Eterno quiere decir en el idioma hebreo, porque fue escrito para un pueblo hebreo y también fue escrito en el idioma de ellos. ¿Sí? Es cierto que lo que nosotros conocemos de Mateo para acá, que la gente lo conoce como Nuevo Testamento, está escrito en griego, pero si nosotros nos damos cuenta, hay muchas incoherencias. Por ejemplo, cuando dice las fiestas de los judíos o cuando dice la sinagoga de los judíos, si son los mismos, en este caso, digamos, Pablo, si está escribiendo y dice había una sinagoga de los judíos, no pudo haber dicho había una sinagoga de los judíos, simple hubiera dicho había una sinagoga, porque pues él es judío. Entonces hay muchas incoherencias que nos dan a entender que realmente lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento no fue escrito en griego, sino que fue escrito en el idioma de los discípulos, que pudo haber sido en griego, en hebreo o arameo, que era el idioma que se usaba en el primer siglo. Así que sí, para poder entender más el mensaje es bien importante ir a la palabra hebrea para poder entender en este caso lo que es nuevo pacto. Después vamos a ver en Jeremías realmente qué es lo que se refiere. Entonces, una vez más, el Eterno ha hecho pactos, pero hizo un pacto con con los patriarcas, con Abraham, con Isaac, con Jacobo, y luego hace un pacto con su descendencia. Entonces, el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacobo es de que él les iba a dar como heredad la tierra desde el río Nilo hasta el Éufrates. Es una inmensidad de tierra que el Eterno les promete a nuestros patriarcas y que haría de él una gran nación. Eso ya lo hemos escuchado, lo hemos hablado, conversado muchas veces. Haría una gran nación de él. Entonces, ese pacto que él hizo con Abraham, que Abraham, por cierto, no quebró ese pacto, porque dice que Abraham guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, aun cuando no estaban escritas. Entonces quiere decir que la ley del Eterno, la Torah, siempre ha existido, pero Moisés la puso en pergaminos, ¿sí? La escribió porque si la Biblia dice que Abraham guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, quiere decir que ellos conocían lo que nosotros ahora conocemos como ley, pero no estaba escrita. Pero sin embargo dice que Abraham lo guardó todo, y por eso que el Eterno es fiel, porque Abraham fue fiel. Y
ese pacto, esa promesa que les hizo, se la confirmó a Isaac y también se la confirmó a Jacob. Pero Abraham en Génesis 15 le dice, parece que sí es Génesis 15, vamos a ver Génesis 15, vamos a ver si parece que sí era Génesis 15, 18. Dice en el verso 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré toda esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, eso es lo que el Eterno dice, que él hizo un pacto con Abraham. Ahora, él mismo le dice que el pueblo sería esclavo, por 400 años sería esclavo. Después vemos que el Eterno se acuerda de esa promesa y cuando el faraón que conoció a José había muerto, que los faraones que vinieron enseguida no conocieron al pueblo hebreo, se empezaron a abusar de ellos y el pueblo empezó a clamar. Dice la Biblia que el Eterno escuchó su clamor. Vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 2, verso 23. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, recordemos pues que entonces el Eterno tenía un pacto con nuestros padres y se acordó de su pueblo y del pacto que había hecho. Entonces nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos la historia que el Eterno mandó a Moisés a Egipto y con mano fuerte y poderosa sacó al pueblo. Ahora, lleva al pueblo al monte Sinaí. Ahora él hace un pacto con el pueblo, ¿sí? Él ya había hecho un pacto con Abraham. El pacto de Abraham se lo confirmó a Isaac y a Jacob. Ahora hace un pacto con el pueblo. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde encontramos el problema. Nuestros padres, los patriarcas, ellos fueron fieles al Eterno. Pero entonces, ¿quién falló? El pueblo falló. Entonces, vayamos a Éxodo 24. Éxodo 24, verso 1 hasta el 8. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab, Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. O sea, a Moisés sube y el Eterno le da leyes y entonces Moisés viene al pueblo y le cuenta esas leyes que el Eterno le había dicho. Una vez más vamos al verso 3, y Moisés vino, contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Sí? Ellos se comprometen con el Eterno. Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés, verso 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar en pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, una vez más vuelven a decir el pueblo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces el pueblo estaba aceptando
que ellos harían todo lo que el libro que Moisés había escrito, el libro de la ley, ellos harían todo. Verso 8. Entonces Moisés tomó la sangre, esto es muy importante, y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es que el Eterno hace ahora un pacto con el pueblo. Y el pueblo dice: haremos todas las cosas que Jehová ha mandado. Y nosotros podemos seguir leyendo desde Éxodo 20, cuando a viva voz el Eterno da los 10 mandamientos. Y llegamos al 24, donde el Eterno le da leyes al pueblo y el pueblo acepta. Y llegamos hasta el capítulo 32. Vayamos al capítulo 32. Capítulo 32. Parece que sí es 32, no lo anoté, pero vamos a ver, 32. Sí. En el capítulo 32, el pueblo que hace, uno de los mandamientos que el Eterno le había dado: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo ni en la tierra, ni abajo de la tierra. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Levantan un becerro de oro, no para adorar al becerro, sino para adorar al Eterno. Porque Aarón dice: mañana haremos fiesta a Jehová. Y eso es bien interesante, porque nosotros, nosotros ya no, pero la iglesia tiene muchas fiestas para Jehová, pero Jehová no ha mandado que le celebremos ese tipo de fiestas. Si él no aceptó la fiesta que le hicieron a través del becerro, sino que el Eterno estaba dispuesto a matarlos. Él estaba, y de hecho estaba en todo su derecho, porque ya había un pacto sellado con sangre. ¿Se acuerdan que Moisés derramó la sangre sobre el pueblo? Esta es la sangre del pacto. El Eterno estaba en todo su derecho de matarlos, porque deberían de morir por haber quebrantado el pacto. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés se interpone entre ellos, y veamos en el 32, verso 10. Dice: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Ahora, el Eterno le ofrece a Moisés que haría de él una nación grande, lo mismo que ya le había dicho a Abraham, pero porque el pueblo quebrantó la ley, él estaba en todo su derecho de destruir el pueblo, y todavía levantando un pueblo a Moisés, todavía estaba cumpliendo la promesa a Abraham. Pero Moisés, como era un hombre justo, imagínense usted si le hubiera dicho, por ejemplo, a un pastor, no vamos a poner nombre, a un pastor: haré de ti una iglesia grandísima, déjame que destruya estos poquitos que tienes aquí. El pastor diría: mátalos a todos y tráeme todo un montón de que... Pero Moisés no era así. Moisés dijo: no, él estaba prometiendo, y él lo conocía, él sabía que de Moisés podía hacer una nación grande, y todas las promesas caerían sobre él, pero rechazó esa oferta, y él intercede por el pueblo. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se ha de encender tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En el verso 13 dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos. Entonces Moisés lo lleva a que se acuerde del pacto que él había hecho con nuestros padres, y entonces desiste de consumirlos. Y entonces él promete restaurar ese pacto que el pueblo había roto. ¿Se dan cuenta la grande misericordia del Todopoderoso? Cuando el pueblo había quebrado el pacto, el Eterno dice: hay una promesa que él lo restauraría.
Entonces ahí sí vamos a ir a Jeremías 31 para poder mirar exactamente lo que significa la palabra nuevo. Así que Jeremías 31, verso 31. Dice así, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí? Haré un nuevo pacto. Aquí también, al igual que en Lucas, dice nuevo pacto, pero aquí podemos ir a ver la palabra hebrea. Y la palabra hebrea en nuevo, viene la palabra Hadash. ¿Sí? Encontramos la palabra Hadash, que dice nuevo, cosa nueva o nuevo. Y nos manda a una raíz del 23:18, ¿sí? Vayan ahí a 23:18, que tanto Hadash como Jodesh vienen de la misma raíz. Si ustedes ven ahí, está el 23:18, que es la misma raíz en Hadash y en Jodesh. ¿Sí, ya lo encontraron? Ok, donde dice nuevo, ahí donde dice nuevo, está la raíz que es 23:18, ¿sí? Usted va al 23:18 y le da la palabra Hadash y Jodesh, ¿sí? Y entonces tienen la misma raíz, el 23:18. Pero lo importante aquí, que la palabra Jodesh es luna nueva, mientras que la palabra Hadash es nuevo o es el pacto nuevo, pero Jodesh es luna nueva. Entonces, cuando nosotros vemos una luna nueva, no estamos viendo una luna diferente, ¿verdad? Es la misma luna, pero en una nueva fase. Entonces, de esta manera nosotros entendemos lo que es un nuevo pacto. No es un pacto nuevo, sino es un pacto restaurado en una nueva fase. ¿Sí? Jodesh es luna nueva. Entonces, una vez más, Jodesh, luna nueva, no estamos viendo una luna diferente, simplemente estamos viendo una luna en una nueva fase. Es exactamente lo que la palabra Hadash donde dice nuevo pacto, no estamos un nuevo pacto como diciendo el Eterno borrón y cuenta nueva, no. Estamos restaurando un pacto que fue roto, ahora estamos en una nueva fase, pero es el mismo pacto con las mismas leyes y con los mismos compromisos que se hizo en el primero. ¿Sí? No es de que ahora estamos en un nuevo pacto, ahora guardamos la ley de Cristo, ya no la ley del Eterno. O sea, como que, ok, si hemos dicho que el Mesías es el Dios mismo encarnado, no tiene lógica que digamos que ahora guardamos la ley de Cristo como si fuera Cristo diferente al Eterno. ¿Se dan cuenta que no tiene lógica? Nosotros confesamos de que Cristo es Dios encarnado. Eso lo hemos escuchado multitud de veces en la iglesia. Y sin embargo decimos que ahora ya no guardamos la ley del Eterno, la ley de Dios, que ahora guardamos la ley de Cristo. Pero Cristo y Dios no es el mismo. Nosotros hemos entendido que Él se ha manifestado de muchas formas, ¿sí? Y a través de su gloria, de su kabod, de su inmanencia. Entonces, al venir en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Estamos viendo la inmanencia de Dios, su kabod, su gloria. Entonces, pero es el Dios mismo. No es que sea una segunda persona, como nos lo habían contado de una Trinidad, sino que es el Eterno mismo a través de su gloria. Entonces, no puede dar el Mesías mandamientos o ley diferente que la que ya está escrita, sino que es la misma. Así que cuando dicen ahora guardamos la ley de Cristo, o sea, son niñerías, son incoherencias. No hay dos leyes. Cristo no vino a dar leyes diferentes porque Él es el mismo Dios encarnado. Así que no pudo haber dado leyes diferentes. Muy bien. Entonces, nuevo pacto no es un pacto totalmente nuevo, borrón y cuenta nueva, sino que es un pacto restaurado en una nueva fase. Ahora, muchos le llaman a lo que ahorita acabo de decir el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento,
para referirse le llaman el Brit Hadashah, pero en realidad tampoco lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento en la Biblia no es un Brit Hadashah. Este que estamos viendo aquí, este sí es el pacto restaurado, un Brit Hadashah, como le llaman algunos, pero lo que estamos, ahorita yo rompí la hoja donde dice Nuevo Testamento porque eso no debe estar allí, no hay un tal como Nuevo Testamento, es un solo libro. Y el llamado que le llaman el Brit Hadashah no es que sea un Nuevo Testamento, sino un pacto restaurado. Pero igual, muchos se refieren a un pacto restaurado simplemente como referencia. Quiero pensar que es de esta manera, ¿sí? Pero nosotros ahora quiero que entendamos que el pacto restaurado no se refiere a un papel o a un cúmulo de libros que diga, este es un Nuevo Testamento y nosotros, la iglesia, ahora nos regimos en esto. No, nos regimos en un solo libro. No hay nuevo, no hay antiguo, es un solo libro. El hombre ha hecho divisiones y ha confundido a la gente. Ok, ahora vayamos ahí mismo en el 32. Ya vimos que dice el Eterno aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Ya hemos entendido que el reino se dividió en dos. Las 10 tribus del norte, la casa de Israel, y las 2 tribus del sur, la casa de Judá. Y este pacto restaurado lo está haciendo una vez más con la casa de Israel y con la casa de Judá. No lo está haciendo con ninguna iglesia. Eso tenemos que tener. Entonces, ¿a qué casa pertenecemos? Eso es lo más importante. Tenemos que pertenecer a una casa porque solamente se ha hecho pacto con Israel cuando el pueblo se divide. El Eterno dice que hará un nuevo pacto una vez más con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿A qué casa pertenecemos? Porque si nosotros decimos, no, nosotros somos la iglesia, pues lo siento mucho, pero no hay boleto para usted. ¿Sí? O te agregas a la casa de Israel o te agregas a la casa de Judá y abrazas el pacto que se les dio a ellos, o si no, pues, como digo, no hay vuelo para usted. No hay forma de que usted pueda entrar en el pacto si no te adhieres a una de las dos casas, porque el pacto simplemente se ha hecho con este pueblo. Entonces, verso 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres, refiriéndose a los del monte Sinaí, a sus padres, el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque yo fui un esposo, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Aleluya, ok. Dice, aunque yo fui un marido para ellos. Entonces, el pacto que se hizo en el monte Sinaí, es un pacto matrimonial. Esa es la forma que el Eterno ve ese pacto. Un pacto matrimonial. Y la única forma de romper de acuerdo a su propia ley, la única forma de romper ese pacto matrimonial es a través del adulterio. En otras palabras, yo no me puedo divorciar, no puedo divorciar a mi esposa a menos por adulterio. No puedo decir, no, pues, no me gusta cómo cocinas, así que nos vamos a divorciar, ya me tienes hastiado, ya no puedo seguir comiendo tus alimentos. No puedo divorciarme por cosas así. De acuerdo a la ley del Eterno, solamente por adulterio puede haber divorcio. ¿Qué fue lo que pasó? Las dos casas, tanto la casa de Israel como la casa de Judá, se fueron a servir otros dioses. Eso se llama adulterio, ¿sí? Porque el Eterno dice, yo fui un esposo, un marido para ellos, pero ellas se fueron y empezaron a servir a todos los dioses de los pueblos alrededor. El Eterno tuvo misericordia de Judá, pero la casa de Israel llegó al colmo, ¿sí? La casa de Israel llegó al colmo de tal manera que ellos inventaron sus propias fiestas. Ellos ya no iban a celebrar las fiestas en Jerusalén como está estipulado en la Torá. Ellos ya no iban, ellos hicieron sus propios templos, sus propios dioses,
para ya no ir a Jerusalén, sino celebrar las fiestas en diferente mes. Eso me suena a Roma y me suena a cristianismo. Pero celebrando fiestas en diferente mes, diferentes fiestas. Entonces, ellos empezaron a servir a otros dioses. Ellos quebrantaron el pacto de marido-mujer. Vayamos a Jeremías ahí mismo en el capítulo 3, verso 6. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Y se dan cuenta que el Eterno se refiere a las casas como si fueran una mujer. Entonces, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y bajo todos los árboles frondosos y allí fornica. ¿Sí? Lo que está pasando es que ellos están sirviendo a otros dioses. ¿Sí? No es que anden los hombres con mujeres y mujeres con otros hombres, sino que el pueblo está adorando a otros dioses. Sí, a eso me refiero, espero que los muchachos me entiendan en cuanto a esos puntos. ¿Sí? No es de que el pueblo de Israel andaba fornicando con diferentes personas, sino que estaban sirviendo a otros dioses. Y es por eso que el Eterno se molesta con ellos, porque le están haciendo infiel a ellos, a él, perdón. Entonces dice una vez más en el verso 6, vamos a leerlo una vez más, dice, me dijo Jehová en los días de rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Dice, ella se va sobre todo un monte alto, bajo todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá, y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Ahí está el problema. Lo que estamos viendo que el Eterno le está dando carta de divorcio a la casa de Israel porque le fue infiel. Ahora, y es por eso que necesitamos entender todos estos puntos, porque ¿cómo el Eterno hará un pacto restaurado si la casa de Israel fue una adúltera, la casa de Judá fue adúltera? Pero lo más tremendo es que el Eterno le da carta de divorcio a la casa de Israel. Ahora, ¿cómo puede, aunque el Eterno quisiera traer la casa de Israel para sí, no puede? No puede porque está en contra de su propia ley. No puede simplemente perdonar y traer a la casa de Israel una vez más para atrás. No se puede porque la ley, la Torah, lo prohíbe. Veamos qué dice la ley en cuanto a esto. Deuteronomio, vayamos a Deuteronomio 24, verso 1. 24, Deuteronomio 24, verso 1. Sí, lo tenemos, ¿verdad? Entonces, ya que el Eterno ha prometido a la casa de Israel y la casa de Judá que haría un nuevo pacto con ellos, pero a la casa de Israel se le dio carta de divorcio, en otras palabras, se divorció del pueblo. Pero la ley prohíbe que cuando una persona se casa con una mujer, hay ciertos requisitos para que pueda agarrar la mujer para atrás. Y el Eterno no puede ir en contra de su ley. Entonces, ¿cómo puede él cumplir esa promesa? Ya que la ley se lo prohíbe. Veamos qué dice Deuteronomio 24. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Y si se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido
que la despidió volver a tomarla para casarse, para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Sí? El mismo Eterno había dicho que cuando un hombre se casa con una mujer y ésta le es infiel y le da carta de divorcio, esta mujer se puede casar con alguien más, pero si el marido con el que se casó también le fue infiel a ese marido y la despide y le da carta de divorcio, el primer marido ya no puede tomarla porque es abominación. El Eterno le dio carta de divorcio a la casa de Israel y la casa de Israel siguió adorando otros dioses. No puede tomarla para atrás. No puede tomarla para atrás. Ezequiel 36. Ezequiel 36. 22. Dice, por tanto di a la casa de Israel. Creo que nosotros ya hemos entendido, ¿verdad? Cuando se refiere a la casa de Israel, a la casa de Judá, está hablando de dos pueblos diferentes, ¿sí? La casa de Israel, el reino del norte, las 10 tribus, la casa de Judá, las 2 tribus del sur. Y por supuesto que en el nuevo pacto, la promesa es que Él juntará las 2 casas y habrá un solo pueblo, un solo reino y un solo rey. Eso es lo que viene y todo eso nosotros lo podemos encontrar a través de las fiestas bíblicas. Pero si la gente, los hermanos, no saben las fiestas bíblicas, por supuesto que no van a conocer esta información. Ok, entonces, ¿qué dice en el 22? Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones. ¿En dónde está la casa de Israel ahora, hoy mismo? Está esparcida en todas las naciones. Entonces aquí dice, verso 23, dice, y se santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, esa es la grande promesa, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Pero esa es una promesa que el Eterno le ha hecho a la casa de Israel, que está esparcida en todas las naciones. Pero, ¿cómo lo va a llevar a cabo, mis hermanos? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender para poder también entender las cartas de Pablo. Porque a ese Pablito, cómo ha sido mal interpretado. Si ustedes se dan cuenta, a cualquier predicador cristiano que va en contra de la Torah, siempre va a decir, Pablo dijo. Nunca va a decir, Pedro dijo, nunca va a decir, Juan dijo, o Mateo dijo. Siempre, de lo siempre, vas a encontrar que Pablo dijo. ¿Por qué? Porque no han entendido a Pablo. Pablo es un experto de la ley. Por eso es que el Mesías lo escogió, porque él sobrepasaba a los fariseos de su época. Él era más experto que muchos de ellos. Y cuando él habla de la Torá, es tanto su conocimiento que los teólogos cristianos romanos no lo entienden, porque traen un velo en los ojos y simplemente quieren ser libres de la Torá, como si la Torá fuera maldición. Maldición es no guardarla. Guardarla es bendición, y después un día vamos a hablar de eso. Ok, entonces, ¿cómo lo va a traer? ¿Cómo va a traer el Eterno a la casa de Israel para cumplir esa promesa? Para eso vino nuestro Mesías. Vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayamos a Mateo 15. Mateo 15. Mateo 15.
Mateo 15, verso 23, 24, que dice, pero Jesús no le respondió. Está hablando de la mujer cananea que viene a pedir auxilio por su hija, ¿verdad? Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nuestro Mesías vino para restaurar el pacto y a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no vino a buscar cristianos, hermanos. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es muy bonito, muy conmovedor todo lo que nos enseñan en las congregaciones, pero es muy ligero. Él no vino por personas que quebrantan la ley. Es precisamente por eso, mis hermanos, que Él se divorcia con la casa de Israel, precisamente porque ellos quebrantaron la ley. Ahora, ¿cómo nos enseñan a nosotros que ya no debemos, si nunca la hemos guardado? Entonces, ahora nosotros no tenemos que guardar la ley, nunca la han guardado. Ahora, ¿por qué hoy no tenemos que guardar la ley si nunca la han guardado? ¿Se dan cuenta las incoherencias que a veces, no es que nosotros ya no debemos guardarla, pero nunca la hemos guardado? Entonces, esas son las incoherencias. Ahora, dice, una vez más el verso 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, podemos decir, ok, muy bien, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ¿y qué tal yo, si soy un gentil? ¿En dónde quedo yo? Ya dije que o pertenecemos a una o a otra. ¿A cuál casa quieres acercarte? ¿De qué casa eres? Porque aparte de las dos casas no hay nadie más. Podemos decir, bueno, pues entonces, ¿qué conmigo? Yo no soy judío, yo no creo que traiga los genes de los patriarcas. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, Isaías 56. Vayamos a Isaías 56. Isaías 56, verso 6. Dice, y a los hijos de los extranjeros, ¿sí? A los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen su nombre de Jehová para ser sus siervos. Esto es muy interesante. En la iglesia nos enseña que somos la niña de sus ojos. En la iglesia nos enseñan de que de tal manera nos amó que mandó a su Hijo unigénito y todo ese montón de cosas. Pero aquí el Eterno dice, a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen su nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Sí? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Entonces, ¿dónde caemos nosotros? Bueno, si no tenemos los genes de ninguna de las 10 tribus que fueron esparcidas por todos los países de la tierra, si nos consideramos gentiles de origen pagano, bueno, ahí el Eterno nos da una promesa. Pero no es una promesa, ok, pues yo voy a la iglesia, digo que creo en el Mesías, porque es otra que nos la han puesto muy fácil, solamente cree, confiésalo con tu boca y recíbelo en tu corazón y ya eres salvo. No tienes que hacer nada. Porque el que lo confesara con su boca y lo crea en su corazón será salvo. Qué fácil. Bueno, dice el Eterno, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen su nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo
Y les aseguro que el día de reposo no es el domingo, mis hermanos. Eso se los puedo asegurar. Y ustedes pueden buscar en toda la Biblia si en alguno de los versículos el Eterno le llame día de reposo al domingo. No lo van a encontrar. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que diga que el domingo es su día de reposo. Entonces, aquí dice que todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y aquellos que abracen su pacto. ¿Cuál es su pacto? Su ley, su Torah. Ese es el pacto que él hizo con el pueblo. El pueblo lo quebró. Israel completo lo quebró. Tanto la casa del norte como la casa del sur quebraron el pacto de Dios. Pero lo más duro y difícil de entender es que a la casa de Israel se le dio carta de divorcio. Esas 10 tribus no hay forma de que regresen al Eterno. No hay forma legal aparentemente, pero la hay. Claro que la hay. Y es por eso que el Eterno ha prometido que haría un nuevo pacto. Y es por eso que tenemos que entender las cartas de Pablo para poder entender cómo esto encaja con el pacto restaurado. Muy bien. Entonces, ahí tenemos que si nosotros abrazamos el pacto y guardamos sus días santos, nosotros entramos al pacto restaurado. No es como nos han dicho, nada más cree, ven a la iglesia, siéntate, canta, escucha la prédica, ya te puedes ir a tu casa y puedes hacer lo que te dé la gana. No, hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber y entender. No es así nada más como nos lo han pintado. El Eterno amó tanto a este pueblo, mis hermanos. El Eterno amó tanto a este pueblo, a pesar de que el pueblo se fue a servir a otros dioses. Y para que ellos entendieran el amor del Eterno hacia ellos, de cómo él se sentía cuando el pueblo se iba bajo los árboles a servir a otros dioses o a los montes a servir a otros dioses, él le pide al profeta Oseas, ya nosotros hemos visto mucho esto, que se case con una mujer adúltera para que el pueblo pudiera entender la magnitud del problema o la magnitud del dolor que le estaba causando al Eterno. Y entonces él le pide a Oseas que se case con una mujer fornicaria. Vayamos una vez más a Oseas. Sé que lo hemos leído muchas veces, pero es creo que uno de mis versos favoritos. Oseas es uno de mis profetas favoritos. Oseas 1, vamos a ver del verso 3. Vamos a ver del verso 2. Dice, al principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra ha fornicado, apartándose de Jehová. Esa es la forma que Jehová ha tomado como una fornicación, cuando el pueblo se ha apartado de él, sirviendo a otros dioses. Dice, fue pues y tomó a Gomer. ¿Sí? Ya sabemos que Gomer es terminación. Terminación. Déjenme ver qué horas son, porque esto es muy importante. 6:16, no sé cuánto tiempo llevo. Pero Gomer es terminación. Terminación. Y por si acaso no termina, muy probable que no vamos a terminar hoy, porque quiero detallar, porque no es tan fácil así. Y voy a adelantar esto. El Eterno promete que Él restauraría el pacto que se rompió. Muy bien, Él lo restaura. Pero ¿qué pasa con la mujer fornicaria? ¿Qué pasa con ella? Para poder, antes de que terminemos, vamos a ver qué pasa con la mujer fornicaria. El Mesías o el esposo tenía que morir. Ahora, Pablo, vamos a ver, Romanos 7, y lo vamos a continuar simplemente para adelantar algunas cosas. Romanos 7. Romanos 7, verso 1. Para poder entender entonces, el Mesías restaura el pacto, ¿sí? Con su sangre, muy bien.
Pero ¿qué pasa con la mujer fornicaria? Ya que él está pidiendo a Oseas que se case con una mujer fornicaria porque el pueblo ha fornicado, y para que el pueblo entendiera lo que estaba aconteciendo, él le pide que se case con una mujer fornicaria y tiene hijos de fornicación, y a cada uno de los hijos les pone nombre con un mensaje para el pueblo. ¿Sí? Terminación, sin misericordia y no eres mi pueblo. Después vamos a ver eso, ¿ok? Entonces, si ella estaba divorciada y era una adúltera, ¿cómo podía regresar con él? Y es por eso que tenemos a Pablo. ¿Sí? Pablo era un conocedor de la Torá, más que muchos de su época. ¿Sí? Y es por eso, mis hermanos, que los cristianos no le entienden a Pablo. No entienden a Pablo. Vayamos ahí en el versículo 1, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Muy bien. Que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto que éste vive. ¿Cuál ley? ¿Sí? Eso es lo que, porque el cristiano en cuanto escucha ley, la Torá del Eterno. No. Vamos a ver a qué ley se está refiriendo. Dice, porque la mujer casada, ¿sí? La mujer casada está sujeta por la ley al marido, no por la ley de Dios, sino por la ley del matrimonio. ¿Sí? Al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? No de la ley de Dios, sino de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley del marido, no de la ley de Dios. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Ahora esto viene lo interesante. Verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, no a la ley del Eterno, a la ley del matrimonio. Acordemos que no ha cambiado la narrativa. Sigue hablando de la ley del matrimonio. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos. No hemos sido libres de la ley, hemos sido libres de la ley del matrimonio. Para podernos casar con alguien más, recordemos que estábamos divorciados y la Torá dice que cuando cuando un hombre se casa con una mujer y ésta le es infiel, le dé carta de repudio y se casa con otro, no se puede venir para atrás. Pero si el marido muere, ella ya queda libre. Ella queda libre y se puede casar con cualquier, queda libre de esa ley. Pero ese marido resucita para poderse casar con ella. Entonces, no somos libres de la Torá de Dios, porque este es uno de los versículos que dicen que hemos sido libres de la ley, como si la ley fuera algo malo. Somos libres de la ley del matrimonio. Recordemos que la ley en el Sinaí fue un pacto matrimonial que el Eterno hizo con el pueblo. El nuevo pacto, cuando el Espíritu de Santidad es derramado, el pacto se restaura, pero sigue siendo un pacto matrimonial, ¿sí? Con los mismos deberes que el pueblo había quebrado. No es que ahora tenemos diferente ley. Entonces, cuando nuestro Mesías muere, la fornicaria, vamos a ponerle un nombre, en este caso es Gomer, que es la mujer de Oseas, que es la representación de la casa de Israel. Y vamos a explicarlo un poquito más el próximo Shabbat. Ahorita solamente quiero adelantarles para que ya tengan en mente algo de esto. Entonces, sigue siendo un pacto matrimonial. No es diferente pacto, con los mismos deberes. Entonces, ¿cómo es que la mujer fornicaria se podía casar si no podía traerla para traer, cierto? Él restaura el pacto con su sangre, pero la mujer, la casa de Israel, sigue siendo fornicaria.
¿Cómo puede casarse? Por eso es que el esposo tiene que morir para liberarse de esta ley del matrimonio. Y ahora sí poderse casar. Y dice Pablo, ¿con quién? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, verso 4, a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Así que el esposo viene, muere, resucita para ser libres de la ley del matrimonio, que de ese matrimonio, para que podamos casarnos una vez más para atrás. Ahora, no es todo, no es todo. Y solamente le estoy, adelantando esto para el otro sábado tengamos ya más idea. Cuando el pacto restaurado, ¿sí? El pacto restaurado tiene algunas facetas que nosotros tenemos que entender. El pacto restaurado, el Mesías lo restaura con su sangre, pero hay cambio de sacerdocio. Ya al restaurar el pacto, ya no estamos en el sacerdocio arónico, sino que ahora estamos en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver después. Ahora, dice la Biblia, una vez más solamente estoy adelantando, que el sacerdocio arónico era débil y defectuoso porque los sacerdotes morían y tenían que cambiar sacerdotes cada vez que el sumo sacerdote moría. En este caso, nuestro Mesías entró una sola vez y para siempre, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre al lugar santísimo, como sumo sacerdote. ¿Qué pasa con el sumo sacerdote? ¿Sí? Ya nuestro Mesías nos liberó de la ley matrimonial que nos prohibía casarnos una vez más. Pero ¿qué pasa? La adúltera sigue siendo adúltera. ¿Sí? Sigue siendo adúltera. Se puede casar. Pero ¿qué pasa? Que nuestro Mesías es un sumo sacerdote. ¿Qué dice la ley en cuanto al sumo sacerdote? Vayamos a Levíticos. Levítico 21. Levítico 21, verso 10. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Esto es muy importante. Esto es bien importante, porque ¿se acuerdan cuando nuestro Mesías está siendo acusado me parece que es contra Pilato, y le preguntan, dinos realmente si tú eres el Mesías? Y el Mesías dijo, ustedes lo han dicho. Entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestidos. ¿Sí? Él pierde el derecho de sumo sacerdote, porque el sacerdote, acabamos de ver que no debía rasgar sus vestidos. Dice que el sumo sacerdote rasgó su vestido. Dijo, ¿qué más queremos que este hombre está blasfemando? Y rasgó sus vestidos. Entonces, ese sumo sacerdote pierde el derecho de su ministerio como sumo sacerdote. Y entonces es que entra el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Ok, ahora, ¿qué pasa con el sumo sacerdote? Dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo, Jehová. Ahora, esto es lo más importante en el verso 3. No tomará por esposa a una, dice, tomará por esposa a una mujer virgen. El sumo sacerdote solamente puede casarse con una mujer virgen. Ahora, no tomará viuda. Recuerde que el Mesías muere,
Sí, pero él resucita para que ahora ella se case con otro hombre. Bien. No tomará viuda ni repudiada. Sí, repudiada es aquella que recibe carta de divorcio. ¿Qué pasó con la casa de Israel? Ella recibe carta de divorcio. Entonces no puede casarse con el sumo sacerdote, con nuestro Mesías. No puede porque la ley lo prohíbe. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera. La casa de Israel era una ramera. El Eterno se lo dijo varias veces y por eso es que la saca de su tierra, de su casa, porque era una ramera. Ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo a una virgen por mujer. Muy bien. ¿Cómo le haría la ramera para casarse con el sumo sacerdote? Una vez más, ahí es donde entra Pablo. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es por eso que las cartas de Pablo son tan importantes. Porque es el único que sabe de ley más que, inclusive más que Pedro, más que Pablo, más que Juan, más que todo, porque él fue un fariseo. Entonces, él sí tenía conocimiento. Entonces, para que la fornicaria, la casa de Israel, se case con el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec, tiene que nacer de nuevo. Y esto solamente se los adelanté porque vamos a tomar más en detalle, pero sabía que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero quedamos en Oseas. Vamos a ver qué horas son. ¿Cuánto llevo, hermano Luis? Ok. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Solamente vamos a leer nada más para Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1. Muy bien, ¿dónde está Oseas? Oseas capítulo 1, verso 3. Sí, vamos a ver el verso 3 una vez más. Dice, fue y tomó a Gomer. Ya sabemos que Gomer, si ustedes van a su aplicación, dice terminada. Otra cosa, terminada. Tal vez terminamos en esto para mostrarles algo aquí. Para mostrar todo el amor, la misericordia de un Dios tan infinito, de amar tanto a un pueblo infiel, un pueblo que no agradeció haberlo sacado de la esclavitud, un pueblo que a pesar de que, digamos que la generación que se hizo más rebelde ya tal vez no sabían de lo que el Eterno había hecho con sus padres, pero estaba escrito en la Torá. Y aún así se fueron tras otros dioses. Pero era tanto el amor del Eterno que él prometió que restauraría ese pacto. Y le pide a este profeta, Oseas, que se case con una mujer. Y le dice, aquí está esta mujer, se llama Gomer, terminada, ¿sí? Gomer, terminada, donde dice Gomer, dice terminada, terminación, acabarse o cumplir, Gomer. Esa es lo que significa, ¿sí? Ahora, cuando nuestro Mesías está en la cruz, ¿sí? Y en nuestra Biblia dice, consumado es. La palabra en griego es teleos, consumado es. Pero sin embargo, esta palabra, que nuestra Biblia dice consumado es, son las mismas palabras, terminación, completar o cumplir. En otras palabras, lo que nuestro Mesías, la última aliento de su vida fue clamar el nombre de la fornicaria, Gomer. ¿Sí? Es como cuando, usted ha visto, es como en una película cuando esas parejas se aman tanto y en el último aliento lo último que menciona es la persona amada. Es exactamente lo que sucedió con nuestro Mesías. La última aliento que él dio, que en nuestra Biblia se dice consumado es, realmente lo que él pronunció fue Gomer, la mujer que le fue infiel.
Las mismas palabras, teleo, terminar, completar, concluir. Gomer. Eso lo vamos a ver después, simplemente ver qué grande es el amor que el Eterno le tiene a ese pueblo que él sacó de Egipto, a su descendencia, pero no solamente a su descendencia, mis hermanos, sino todos aquellos que nos acercamos a ser parte de esa casa, o aquellos que digamos, bueno, tal vez yo no soy parte de ellos, pero yo quiero abrazar el pacto. Ahí estás en ese grupo de la casa de Israel. Muy bien, entonces vamos a terminar ahí. Para los próximos Shabbat vamos a empezar una vez más en Oseas y vamos a terminar lo que ya les adelanté, la grande misericordia del Todopoderoso. Y vamos a mirar cómo hay un cambio en la Biblia, dice, y eso es otra de las cosas que en la iglesia, pues cambio de sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. ¿Sí lo han escuchado? No es cambio de ley. ¿Sí? No es cambio de ley. Y vamos a ver mucho porque, una vez más, como si la ley fuera algo malo. No es un cambio de ley, es una transferencia. Pero vamos a mirar, vamos a dejarlo aquí, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta